Amados hermanos, el pastor Gamaliel de nuevo saludándolos aquí con el tema de la salvación en Israel iniciará cuando haya entrado el último de los gentiles a la salvación, cuando se cierre el tiempo de gracia para los gentiles, y ahí va a iniciar la salvación. Saludamos al pastor Samuel Valverde, Gerardo Moreno, qué bueno que están con nosotros, Mari González. Hay hermanos que me dijeron, nos interesa mucho el tema, pastor. Bueno, vamos a estar aquí transmitiendo. La cita básica a la cual nos hemos estado refiriendo, Romanos capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, y aquí no se refiere a la doctrina, sino en parte significa, o se refiere a la cantidad, la misma sintaxis de la frase te lo dice abajo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, es cantidad, no es doctrinal esta parte, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. En la misma carta a los romanos, había dicho el apóstol Pablo al inicio de la carta, hemos acusado ya a todos, a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Ayer yo dije una frase, al parecer un poquito sarcástica, dije, aun si fuese el sumo sacerdote, si estuvieran los oficios del templo, dice la carta a los hebreos, que ese sumo sacerdote es imperfecto, que tiene que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Entonces el problema aquí es el pecado, ¿no? Y la única respuesta por el pecado en la Biblia de tapa a tapa se llama Jesucristo, la gracia, la redención. Bueno, te voy a leer de nuevo en otras versiones Romanos 11, 25 y 26, y esta práctica no es ociosa, sino que nos ayuda para afirmar. La versión TLA dice, hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo. Punto y coma. Pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Fíjese bien que se está hablando de el perdón de los pecados. El Salmo dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados o de todos sus delitos. Esa es la salvación. Así que no esté usted esperando desaparecer en un rapto, viajar al cielo y dejar a Israel con un supuesto anticristo. Plantearlo así es arrogante, es jactancioso. ¿Quién es usted para dejar a Israel en la tierra y usted se va a la gloria? ¿Qué doctrina tan jactanciosa, ¿no? Arrogante, es decir, ahora yo soy el efectivo, ellos se van a quedar aquí, etcétera. Solamente lo comento porque el argumento no lo encuentras planteado por Pablo. Lo encuentras en la teología moderna que ya mencionamos la emisión pasada. La Biblia de las Américas dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión,
que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, no traigo la otra porción, ¿verdad? La Biblia latinoamericana dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es exactamente igual. Finalmente, la prestigiosa Biblia de Jerusalén dice así: pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. Dos puntos. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Por eso Pablo dice: mi oración por Israel es para salvación. En la misma carta dice: quisiera yo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. También te dice en la misma carta: tienen celo de Dios, mas no conforme a conocimiento, porque ellos ignoraron la justicia de Dios, que entre paréntesis es Cristo mismo, y han procurado establecer la suya propia, ¿no? Entonces ellos son hijos de la sierva, están bajo yugo de esclavitud. Por eso cuando dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, tienes que entenderlo según el contexto de la misma carta y del asunto que se está tratando. Puedes leer, por ejemplo, en Gálatas, dice así, Gálatas capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, porque los que hemos creído en Cristo no somos hijos de la sierva, somos hijos de la libre. Entonces, todos estos conceptos emanan de la misma Escritura. No se trata de arrancar los textos y decir: donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, por eso cantamos. No, vámonos a la segunda de Corintios para terminar de explicar esa frase tan que es el meollo de la discusión, ¿no? Esa frase que dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Bueno, en la segunda de Corintios dice que a ellos les fue puesto un velo. Segunda de Corintios 3, verso 12. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy, fíjese bien cómo está diciendo Pablo en su tiempo, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Dijo Jesucristo, hermanos, cuando anduvo en carne: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Él les decía a los judíos: Moisés escribió de mí, Abraham se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó. Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero lo querían apedrear. Ellos nunca pudieron descubrir a Jesús en las Escrituras.
Y Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, ellos fueron cegados para no ver a Jesucristo. Y cuando leen a Moisés, que es una frase que te está diciendo cuando la Torá es leída, acuérdense lo que dijo allá en el primer concilio en Jerusalén, Moisés tiene quien le predique todos los sábados en las sinagogas. Ellos no pueden ver a Jesús, no pueden ver al Cristo de las Escrituras, y hay un velo para no poder verlo. Los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas, cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Aquí la palabra convertirse no es en el sentido como el cristiano evangélico, usted y yo lo tomamos, ¿no? En el sentido coloquial, mira, se convirtió a Cristo, es decir, ya creyó y se bautizó. No, convertirse en el contexto bíblico es devolverte de tu mal camino. Convertirse o convertirte es, ibas en una dirección mala y me convierto, me devuelvo. Entonces aquí se apartaron del Señor, pero cuando se convirtiera, es decir, cuando haya un deseo en el corazón de volver al Señor, y esto es una operación en el Espíritu, aquí dice, el velo se quitará. Pero este velo es el que les impide ver a Cristo. Y finalmente te dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir que va a haber una manifestación del Espíritu Santo cuando haya la disposición en Israel de volver al Señor. Curiosamente, el hombre, la mujer, somos duros, hermanos, y si los gentiles somos duros, y espero que ningún projudío se me ofenda, pero quiero decirle que esa simiente de Abraham, la Biblia la cataloga como un pueblo rebelde y contradictorios. Son terribles. Es una sangre muy fuerte. Ustedes que no han tratado con ellos van a decir, no, pastor, otros han enseñado que son una chulada, una maravilla. Perdóneme, son la simiente de Abraham, pero no. Ahí dice la Biblia que trataron de apedrear a Moisés y al Señor, y hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Para ayudarnos un poquito en esto de cuando se convirtieren, le voy a dar un texto, Deuteronomio 4:27. Miren lo que dice Deuteronomio 4:27. Saludamos a todos los que nos acompañan aquí. Déjenme saludar para no ser descortés. Juan Martínez, Israel Roble, Rosa Varela, Jaime Andrés Favela, Mike García, gracia y paz, maestro. Dios te bendiga, mi hermano. Mike. Ilse Paola, Priscila Nava Gómez, Mike García, Martín García. Mire que nick, oye Martín, qué nick tan tremendo tienes, un lobo feroz así. Bueno, después nos explicas ese nick. Jesús Walker, uno de los discípulos de aquí. Saraí Cruz, March López, Yolanda Ramos, Marichuy Pineda, Armando Ramos, Azucena González, Jackie Gil, Carlos Ramírez, Carla Cervantes. Oh, hermanos, les agradezco su compañía. Mari González, Gerardo Moreno, Samuel Valverde. Oh, pastor, es un gusto saludarlo.
Hermanos, me honran aquí con su presencia en la exposición de la palabra. Si tienen algún comentario, aunque sea en contra de lo que se expone, somos abiertos de corazón para tomar su pregunta, ¿no? Mire como dice en Deuteronomio 4:27, solo para dar un ejemplo esto de cuando se convirtieren. Dice aquí, dijo el Señor de forma profética por labios de Moisés desde el verso 26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Fíjese, la diáspora ya estaba profetizada, ¿no? Y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. Y ahí serviréis a dioses hechos de manos de hombres. Fíjese, hasta la idolatría se iban a ir, a madera, a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Escucha el verso 29. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Qué hermoso, qué hermosa la palabra, hermano. Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo judío. Aún envueltos en idolatría, cuando fueron esparcidos, obligados al catolicismo, todo lo que ya conocemos, ¿no? Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón. Eso es devolverse, eso es convertirse. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Pero aquí la parte que quería resaltar, porque va con nuestro tema, cuando estuvieres en angustia. Ay, ay, ay. Lamento decirles esto a todos nuestros hermanos. Habemos corazones dóciles y habemos corazones rebeldes. Tanto el dócil como el rebelde, vamos a poner un caso hipotético, los dos saben que están mal, pero el dócil rápido reacciona. El rebelde, aunque sabe que está mal, dice, no, no, no. Entonces, necesita entrar en angustia para reaccionar. Necesita entrar en un azote de Dios para reaccionar. Entonces dice, cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres, ahí está eso de convertirse, ¿no? A Jehová tu Dios y oyeres su voz. ¿Y cuál es la razón? Bueno, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá. Aleluya. Ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Y acuérdese que el pacto que está recordando Pablo es, yo les voy a quitar sus pecados. No me acordaré más de sus iniquidades. Hay abundantes citas que vuelven a reiterar el punto del perdón de los pecados para Israel. Y es lo que estamos tratando de explicar. Pero es importante esto de la angustia porque la verdad es esta, hermanos. La Biblia plantea como que Israel se va a convertir a Dios en medio de angustia, en medio del tiempo del fin, cuando todas las naciones se junten a oprimirlos para destruirlos. Ahí va a haber un derramamiento del Espíritu de Dios, que ese es el verdadero reverdecimiento de la higuera, y esa es la generación que no pasará. Pero ya te planteé aquí el devolverse, en medio de la angustia, no importa si descendiste hasta la idolatría, pero si te vuelves, yo no te voy a dejar porque tengo un pacto. Por eso dice Pablo también, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Es decir, por el pacto que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob, ese pueblo tiene promesa de redención. Él redimirá a Israel.
de todos sus delitos. Claro que los predicadores y maestros arrogantes van a decir, no, la iglesia se va en el rapto y punto, ¿no? Y yo no me muevo del punto. Bueno, siga porque Pablo nunca mencionó tal cosa. Lo que está mencionando es, agradecido debía de estar usted como gentil, que lo salvaron por gracia, y no debería estar haciendo teología arrogante contra las ramas originales. No va a pasar lo que dice John Nelson Derby, va a pasar lo que el apóstol Pablo nos está explicando. Bueno, el anticristo y lo demás es otro tema que algún día vamos a tocar aquí. Le voy a leer en otra versión de la Biblia. Bueno, mire, en Joel 2, tenemos otra escritura aquí, ya para cambiar el punto, Joel 2:12. Vamos a ver. Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Este lloro y llanto se vuelve a mencionar en Zacarías capítulo 10, va a haber un gran llanto, ¿no? Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová, Dios nuestro? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamada congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, y oren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, escuche el ruego, ¿no? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Va a haber una coalición nacional y ellos van a entrar en clamor. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Bueno, hay muchas escrituras, usted puede hacer su propia investigación, pero vamos al punto. Zacarías capítulo 12, verso 10. Estamos hablando, para todos los que van llegando, sobre la redención de Israel, exactamente como lo planteó el apóstol Pablo. Zacarías capítulo 12. A ver. Dice así. Hay que notar, hermanos, que lo que voy a leer enseguida debe de ser leído, por supuesto, en el contexto correcto. Tiene que leer todo el libro de Zacarías y para saber lo que está hablando. Le anticipo que este derramamiento final del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es como la lluvia, es como el agua, ¿no? La lluvia temprana, la lluvia tardía, con una sola finalidad, levantar la cosecha. Y a los hijos de Sión les estaba prometido que les darían lluvia temprana y tardía, como al principio. Ustedes, hijos de Dios. Entonces decíamos ayer que no se puede derramar el Espíritu de Dios en la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo viene, ya viene para levantar la cosecha. El derramamiento del Espíritu de Dios tiene que ser antes, y el último derramamiento que va a suceder en la tierra es sobre los moradores de Judá y de Jerusalén. Zacarías 12,
10. Leamos desde el 9. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Vea cómo va a haber una coalición cuando vienes a Jerusalén cercada de ejércitos, dijo el Señor Jesucristo. Los que estén en Judea huyan a los montes. Mire cómo se correlaciona, por ejemplo, esto de los montes, solamente para que vea que estamos hablando de lo mismo. Mire cómo dice Zacarías 14, 5. Y oiréis el valle de los montes, es las mismas palabras de Cristo, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, porque el Señor viene con sus santos millares de ángeles, sus santos ángeles escogidos, que son los que van a levantar la cosecha, enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta. El día de la siega yo diré a los ángeles que coger la cizaña en manojos para quemarla y el trigo tráiganmelo a mi alfolí. Bueno, pero vean aquí, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David. Y la casa de David es la tribu de Judá. Está hablando de los judíos. Y sobre los moradores de Jerusalén, fíjese que por solo con morar allí, en ese tiempo, va a tener la recepción del Espíritu de Dios. Espíritu de gracia y de oración. Hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios que Él es bueno. Su sol sale sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos. Nosotros los hombres tenemos muchas ideas. ¿Por qué el Espíritu de Dios, por ejemplo, cae en la casa de Cornelio, que no era una bola de romanos idólatras? Porque si nos vamos a ceñir a nuestro propio criterio, sí dice la Biblia de Cornelio que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y por eso el ángel le dijo, ve a la casa de un tal Simón, él te dirá y todo, ¿no? Pero dice que cuando llega Pedro, que se resistía a predicarle, había reunido familiares, parientes y amigos. De ellos no sabemos si daban limosna u oraban, pero la Biblia dice que mientras Pedro predicaba cayó el Espíritu de Dios sobre, y empezaron ahí, hermano. Empezó la manifestación del Espíritu de Dios y los tuvo que bautizar, muy a fuerza. Es más, no los bautizó, los mandó bautizar. ¿Por qué? Porque el Señor, yo puedo preguntar, a ver, ¿por qué? Bueno, Pedro después, haciendo alusión a esa experiencia, dice, y Dios, que conoce los corazones, ahí está el punto, les dio el Espíritu Santo como a nosotros al principio. Así que, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Usted no va a cuestionar aquí nada. Es que el predicador gentil, no, los judíos y nosotros para allá, con una jactancia, hermano, con una arrogancia, ¿no? Le quiere dictar el itinerario al Padre Eterno, qué es lo que va a hacer con Israel. No, usted no necesita hacer teología, nada más vea lo que dijeron los profetas y eso es lo que va a pasar. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. O sea, va a venir la manifestación del Espíritu de Dios. Va a haber una apertura, un deseo motivado por la angustia del cerco. Y va a caer el Espíritu de Dios en ellos. Va a venir fuerte clamor, espíritu de gracia. En la siguiente misión voy a hablar un poquito de esto, pero está hablando de salvación. Punto y coma, y mirarán a mí. Fíjese la sintaxis de lo que acabamos de leer. Mirarán a mí
a quien traspasaron, se refiere a Jesucristo, por supuesto. Quiero que noten la conjunción, al menos en mi arcaica Reina Valera, y mirarán a mí. No dice, pues van a estar ahí y de repente va a aparecer el Señor en los cielos y lo van a ver. No, no dice así, sino mirarán a mí es el resultado de este derramamiento, espíritu de gracia y de oración, punto y coma, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Por qué no lo ven ahora? Bueno, no lo ven, no lo conocen, lo rechazan, lo combaten, son enemigos, porque hay un velo. No pueden ver que Jesús o Yeshua es el Salvador. ¿Y cómo vas a hacer tú que lo vean? Tú no eres nadie para hacer que lo vean, yo menos. Esto lo va a hacer el Señor. Para llamarlos a libertad, tiene que ser el Espíritu de Dios. Y claro, va a intervenir un profeta, pero ese es otro detalle que vamos a verlo. Pero dice que cuando vean a ese traspasado, dice, y harán llanto sobre él. Es curioso, ¿no? Cómo cambia el artículo. Primero dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él. Bueno, al menos en la Reina Valera. Como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje de por sí. El linaje de la casa de David, o sea, Judá, y sus mujeres, por sí. Es curioso, ¿no? Cómo menciona a las mujeres. El linaje de la casa de Natán. Caray, vamos a tener que estudiar el punto. Por sí, y sus mujeres, oiga. El linaje de la casa de Leví, o sea, la línea sacerdotal, por sí, y sus mujeres, por sí. El linaje de Simei, por sí, y sus mujeres, por sí. Todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres, por sí. Esto está tremendo, ¿no? Ahora, como los capítulos no existían, usted tiene que seguir leyendo. En aquel tiempo, o sea, después de este derramamiento y después de este llanto, habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén para el pecado y la inmundicia. Se está hablando del perdón de los pecados. Todo concuerda, ¿no? Entonces, no esté creyendo usted que Zacarías 12:10 se refiere a que van a ver a Jesucristo literalmente en su segunda venida. No, está hablando de que lo van a reconocer, cosa que no pueden hacer ahora porque hay un velo sobre ellos. Ahora, cuando Pablo está tocando el punto en Romanos capítulo en Romanos capítulo 11, fíjese cómo dice, el endurecimiento en parte, es decir, se resisten al evangelio. Usted podrá preguntar, a ver, ¿por qué? Bueno, está muy sencillo. Lea nada más el verso 7, que está conectado todo el tema, por supuesto. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección, es el grupito que creyó, lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos para nuestro beneficio, ¿no? Como está escrito, y aquí está el velo, aquí está esta cosa de que no pueden ver a Cristo. Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Por eso
no pueden ver al que traspasaron. Ellos ya lo traspasaron, lo mataron, pero ellos no lo pueden ver, no lo pueden reconocer, no lo pueden recibir. Repito, Dios les dio ese espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Como dijo acá en la segunda de Corintios 3, 15, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se convirtieren al Señor, no dice cuando aparezca Cristo en las nubes, sino cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, obviamente, porque Dios los va a redimir, porque se van a humillar, motivados por ese cerco, ¿no? Entonces, mirarán a mí, al que traspasaron. Quiero leerte en otras versiones para que veas, porque en boca de 2 o 3 testigos consta todo negocio. Fíjese bien. La Biblia de Jerusalén lee así: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. O sea, van a voltear a ver al Salvador, ¿no? En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él. Fíjese que la versión de Jerusalén es, mirarán, no es mirar al que traspasaron, sino mirarán, voltearán a ver a Dios. Pero de todos modos está la idea implícita enseguida. En cuanto a aquel a quien traspasaron, es decir, al crucificado, harán lamentación por él, lo van a entender, lo van a recibir, van a saber que ellos mataron. Algo parecido como lo que les pasó en Hechos capítulo 2, matasteis al autor de la vida. Entonces ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, lo leo de nuevo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él, como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente, como se llora amargamente a un primogénito. Biblia al día. Sobre la casa real de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Es decir, es como les va a dar Dios que se arrepientan, ¿no? Y entonces pondrán sus ojos en mí. Note cómo nuestra arcaica Reina Valera hace creer como si fuera la segunda venida, aunque realmente no. Por eso hay que leer la palabra hebrea, la sintaxis en diferentes Biblias, ¿no? Dice, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente. De todos modos, en todas las Biblias está implícito el reconocimiento del Mesías que crucificaron en el año 33. Es la redención, porque ahí está la salvación, en reconocer al crucificado. La NBI dice, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí.
harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Dios habla hoy por su parte, nos dice así: llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron. Note cómo está ahí en pugna la idea, ¿no? De todos modos, el reconocimiento del traspasado está en todas las versiones. Y ese es el meollo, porque no quieren reconocer al que murió en la cruz, allí en Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron. Fíjese bien, cómo la conjunción en la Reina Valera, y mirarán a mí, como producto de este derramamiento, o sea, se les va a caer el velo. Aquí dice, entonces mirarán al que traspasaron, y harán duelo, y llorarán por él, como por la muerte del hijo único o del hijo mayor. Que Dios bendiga a nuestra hermana María Torres, la abuela. Un saludo para el hermano Torres, allá en Sacramento, California. Kadosh israelita, y yo derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruaj de misericordia y compasión. Y mirarán a mí, otra vez, producto del derramamiento de esta apertura del corazón, motivados por la angustia, porque este derramamiento se lleva a cabo porque están apretados de todas las naciones. Derramaré un ruaj de misericordia y compasión, y mirarán a mí, de quien se burlaron. Y aquí dice que está citando a la Septuaginta, la LXX es la Septuaginta. Ya no dice el traspasado, ¿no? Y lo tiene entre paréntesis, es una elección del traductor. Ellos llorarán por él como por un amigo amado. Estarán afligiéndose intensamente por él como por un hijo único. Bueno, obviamente, hermanos, todos los predicadores estamos interesados en la segunda venida del Señor. Lamentablemente para nuestro ego teológico, por decirlo de alguna manera, Cristo no le plació que supiéramos el día y la hora, y lo que a él le plació es decir, mire, como usted no sabe a la hora que ha de venir su Señor, usted tiene que estar velando y orando. No sabe si vendrá a la medianoche, a la cuarta vigilia, al canto del gallo. No se meta en esos detalles, usted vele y ore. Sin embargo, sí dijo, cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, él dice, guerras y rumores de guerras no es la señal. Para yo hablarles del fin del mundo, les voy a dar una clave, y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Obviamente en el contexto es el fin del mundo o el fin de la era. ¿Cuándo inicia el fin de la era? Cuando se cierra el tiempo de gracia para los gentiles, y después el evangelio va a volver a los judíos con un último derramamiento. Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida? La señal es esta: cuando caiga el Espíritu Santo en Jerusalén
y en la zona de Judea. Ese es el reverdecimiento de la higuera, porque esa es la generación que no pasará. Y es el evento de los sellados, los 144,000 de cada tribu y todo esto, ¿no? El tema es muy amplio, hermanos, pero yo les estoy diciendo, esta señal es esa generación que no pasará. Y nosotros, con nuestro punto de vista muy evangélico, pues va a ser el 67, no, pues va a ser el 48, cuenta 50 años. Realmente el Señor se está refiriendo a una generación de israelitas, la última para la cosecha final, porque el planteamiento del Señor no es que nos van a sacar de la tierra y todo lo que se oye. No, el planteamiento del Señor simplemente es recoger su trigo y quemar la cizaña. Pero el trigo consta de judíos y gentiles, y es Pablo el que te está explicando: fueron endurecidos estos para que entraras tú, ahora tú te estás jactando contra ellos y los quieres dejar a lo que a ti se te ocurre, lo que te dijo John Nelson Derby, te vas al cielo y desde allá estás mirando la gran tribulación. Perdone, pero nada de eso está en la boca de los profetas, sino que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Por un mismo espíritu, judíos y gentiles, tenemos entrada al Padre. Por eso tiene que caer el Espíritu Santo, el último derramamiento. Esta es la grande señal que aparece en el cielo: la mujer vestida de sol, que tenía tormentos por parir, y que esta visión ha motivado innumerables interpretaciones católicas. Es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Increíble, ¿no? La luz del mundo, diciendo, es la Iglesia Luz del Mundo, que fue perseguida por 3 años y medio. Oh, qué maravilla, ¿no? Otros diciendo, es la iglesia en general. Otros diciendo, es el Islam porque mira la luna, etcétera, etcétera. No, 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 nada de esto es. Se trata de la redención de Israel, porque el punto de esa visión es vencer a Satanás por la sangre del Cordero. En la siguiente misión, que va a ser el día de mañana a la misma hora, si el Señor nos presta la vida, vamos a tocar Apocalipsis capítulo 12, que también está explicado en mi libro y que te lo estoy promocionando aquí para yo hacerme millonario. Necesito que me compres este libro para yo comprarme un carro del año. No, hombre, está gratuito si te interesa. Nada más déjame una nota y te lo mando gratuito por PDF. Ya si lo quieres comprar en papel, pues es cosa tuya, ¿no? Lo vende Amazon, Barnes & Noble, nomás pone la parábola de la higuera y te lo mandan a tu casa. Pero quiero leer antes de terminar esta intervención de esta noche, habiendo pues explicado ya lo que es ese mirarán a mí, ese reconocimiento al Mesías, ese velo que se va a caer motivado porque Dios les va a dar una ayudadita en medio de la angustia, y está relacionada la batalla contra Jerusalén, porque el tema es muy amplio. Bendiciones, hermano, yo quiero el libro. Claro que sí, hermana Azucena. Ahorita bueno, se lo mando a su inbox. A ver, esto del reverdecimiento de la higuera, ya finalmente, déjeme ver.
donde les hablo de esto de los árboles y la higuera. Aquí ahí está, miren. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Página 226. Fue la pregunta específica de los discípulos. Jesús les da advertencias de que no crean que por las guerras ya es el fin. Pero hay dos señales muy luminosas y específicas. Uno, el tiempo de predicación a los gentiles deberá cumplirse antes de que venga el fin. Dos, además les da la parábola de la higuera, una analogía que hay que discernir según sus palabras. La expresión, ¿sabéis que el verano está cerca? Significa que con la señal de la higuera reverdeciendo, entonces sabríamos que el verano o el tiempo de la cosecha, que es la siega, el fin del mundo, estaría ya muy cerca. Nunca te dice ya empezó, sino está cerca, ¿no? La gran señal de tu venida es la aparición de la generación que no pasará, y esta generación nos indica que en ese tiempo todo llegará a su cumplimiento. No, les aseguro que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Dice, la higuera es el último de los frutales que reverdece. Mira qué interesante dato en cuanto a la higuera. La higuera es el último de los frutales que reverdece. Entendamos bien la figura de la higuera reverdeciendo. El clima de Medio Oriente es extremoso. No existe la primavera ni el otoño. Se pasa directamente de invierno a verano. De hecho, la Biblia no contempla sino solamente estas dos estaciones. Génesis 8:22, Salmo 74:17, el verano y el invierno tú los formaste. Cuando el invierno llega a su fin, las primeras lluvias caen sobre la tierra y los árboles de hoja caduca, es decir, se quedaron pelones, no tenían hojas. Cuando caen las primeras lluvias, fíjese que es el derramamiento del agua, dice, inician el proceso de reverdecimiento. ¿Sabéis? Dice, cuando la higuera reverdece, no te viene el punto, el meollo, ¿no? A causa del calor, los árboles salen de su estado de aletargamiento, y la savia comienza a fluir desde las raíces y el tronco a todas las extremidades del árbol. Aquí un dato importante. Todos los árboles de hoja caduca reverdecen en Israel, pero la higuera tiene la particularidad de que es uno de los últimos que inician el proceso de reverdecimiento. La higuera es, entre los árboles, el árbol tardío. Jesucristo en esta parábola está empleando un hecho muy conocido en Medio Oriente. Al final del invierno, el frío y el calor combaten entre sí. Y entonces hay días fríos y otros calurosos hasta que finalmente se establece bien el verano. Pero siendo que la higuera es de los árboles más tardíos en reverdecer, entonces, cuando la higuera reverdece en Medio Oriente, esto es un indicio inequívoco que el verano ya está a las puertas. Por eso es una señal. La vida que estaba dormida ahora fluye libremente por el árbol y comienzan a enternecerse las ramas y a retoñar. Enseguida salen las hojas y finalmente el fruto. Reverdecer en un árbol es volver a la vida. El árbol literalmente vuelve a nacer. Se trata, pues, de un nuevo nacimiento para el árbol.
Jesús era el árbol verde. ¿A qué se refiere el concepto de reverdecer en la parábola propuesta? Jesús declaró a los judíos que él era el árbol verde, Lucas 23:31. Esto era una referencia al pimpollo o al retoño, es decir, el hombre que estaba ungido con los 7 espíritus de Dios. El reverdecimiento, pues, de la higuera es el nuevo nacimiento de Israel. En su despertar espiritual, la nación producirá una generación santa, escogida y redimida y llena del Espíritu Santo. El reverdecimiento de la higuera se refiere específicamente al derramamiento del Espíritu Santo en la generación israelita. Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Fíjese cómo se refiere a la generación. No pasará esta generación, dice. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Bueno, hasta aquí la lectura del libro, y mañana vamos a tocar Apocalipsis capítulo 12, para que vea que cuando Dios redima a los endurecidos, se le va a acabar la chamba a Satanás. Totalmente. Y luego empieza una era terrible aquí abajo cuando lo arrojen. Pero eso lo vamos a ver mañana. Finalmente saludo a Gabriel Ramos. Gabriel, no sé si vayas a estar mañana en el discipulado de sello, pero no te olvides de la tarea. Y gracias, hermanos, por haber estado aquí en esta emisión considerando el misterio de la redención de Israel. Alfredo Carizales, Dios te bendiga. José Cruz, Tania Espinosa, Misael Galván, Lupita Carrillo de Ocaño, Mike García, maestro. Quisiera aportarle un texto que se encuentra en la segunda de Crónicas 7:14. Aplica al punto de que nos está compartiendo. A ver, ya finalmente segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas. Oh, hermano, ya iba a terminar la emisión, pero me seduces con la escritura. Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a ver. Dice... si se humillare mi pueblo... Oh, le pegaste el clavo, varón. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, espíritu de oración, y buscaren mi rostro y se convirtieren... Ah, te aventaste, hermano. De sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está la redención. Está en el libro de este texto, pero ahorita de momento no lo tenía en el esquema, ¿no? Muchas gracias, hermano, te felicito porque estamos en el mismo espíritu. Dios les bendiga, hermanos. Mañana seguimos con Apocalipsis 12. Amén. A ver, no hay ningún otro. Isael Zarza, José Corrales, Norma Ramos, Rosa Hernández, Aurora Bello. Uy, se añadieron muchos. Raquel Millán, Adolfo L. K. Sandoval, Alejandro Magaña,
Carolina, Dios te bendiga. Hermano Yáñez, si tuviera otro radio te invitaba para que aportaras aquí, pero nomás tengo un radio aquí en el templo. A ver si mañana me traigo el otro. Dios les bendiga.